Teoría de los marcos relacionales. La teoría de los marcos relacionales surge dentro de la corriente psicológica del conductismo. Para entender esta corriente, recordemos que surge a partir del condicionamiento clásico, con los experimentos de Pavlov, quien por cierto no utilizaba una campana con sus perros, sino un metrónomo, y además de los experimentos conocidos respecto a la salivación y el alimento, condujo experimentos relacionados con la neurosis canina, con la extinción del condicionamiento, con observaciones sobre el carácter de los perros y su relación con el estilo de crianza, entre otros. Más tarde, en América, Edwin Guthrie, desarrollando la teoría de la contigüidad para explicar la relación entre estímulo y respuesta, lleva a cabo experimentos con gatos y aporta mediante un sistema de entrenamiento para caballos del ejército, además de un método para evitar el envenenamiento de perros que se daba en la ciudad de Chicago. También tenemos a Watson, cuyo experimento más conocido y poco afortunado es el realizado con el pequeño Albert, pero también llevó a cabo numerosas observaciones de psicología comparada, observando el comportamiento de diferentes especies de animales, y claro, Skinner, quien es considerado el máximo exponente del conductismo. Los conductistas aspiraban a establecer la psicología como una ciencia, y su principio fundamental es el de observar conductas que se dan en el mundo físico. Para un conductista, eventos del pasado remoto, de la niñez de la persona, o lo que ocurre dentro de su cerebro, no tienen tanta importancia. Lo más importante es lo que está haciendo la persona en el mundo físico. ¿Y cuáles son los estímulos de su ambiente? ¿Cuáles las consecuencias? Sin embargo, ya Skinner reconoce la importancia del lenguaje y del pensamiento. Por ello escribe un libro al respecto en 1957, La conducta verbal, en el que sienta las bases de la observación de la conducta verbal. Para algunas personas el conductismo parece manipulación. Sin embargo, es una de las corrientes más humanistas. Para el conductista, por ejemplo, no existen trastornos. Lo más importante es el ser humano que tiene enfrente y lo que este ser humano hace actualmente y cómo se puede influir para que sus conductas sean más funcionales. Entonces, no existe el autismo, el retraso mental, ni ningún otro trastorno o etiqueta. No se consultan el DSM-4 o el DSM-5 o el CIE-10. Se considera innecesario, dado que lo más importante es la observación de lo que la persona hace. Incluso la entrevista inicial no tiene como objetivo indagar en el pasado o los antecedentes de la persona, sino el de conocer las conductas específicas y el contexto en el que éstas ocurren. En la década de los 90 tomó importancia para el conductismo lo que ocurre dentro de la cabeza de la persona, dado que se reconoce que algunos pensamientos pueden ser el origen de ciertas conductas y que el habla interna se puede observar, aunque solo por una persona, que es quien emite dicha habla interna. Surge entonces la teoría de los marcos relacionales, o TMR, que desarrolla sus propios conceptos, tales como el mando, las autocríticas relacionales o descriptivas, la operante intraverbal, la conducta gobernada por reglas o por contingencias, la conducta ecoica, el tacto, etc. Estos conceptos sirven al analista conductual para analizar las conductas verbales y también para observar los eventos privados, aquellos que ocurren dentro de la cabeza de la persona. La teoría de los marcos relacionales identifica diversas relaciones que parecen darse de forma automática entre los símbolos que se enseñan a los niños. Por ejemplo, si a una niña se le enseña a relacionar la palabra caballo con la figura del animal, más tarde, al aprender a leer, ella puede relacionar la figura con la palabra escrita. También, de forma automática o espontánea, hace relaciones inversas. Llamemos A la figura, B a la palabra pronunciada y C a la palabra escrita. A la niña se le enseñó y se reforzó que A equivalía a B. Ella por sí misma establece las demás relaciones, que B es igual a, que A es igual a C, que C es igual a, etc. A esto se le llaman equivalencias, y más tarde pueden ser utilizados para establecer relaciones nuevas. Por ejemplo, si creo que los autos japoneses son de alta calidad, extiendo esta idea a las copiadoras japonesas.
Las relaciones que se dan entre los diversos símbolos que componen el lenguaje forman los marcos relacionales. Estos se influyen mutuamente y reflejan el contexto cultural y social en que la persona se ha desarrollado. Entonces ahora no solo se observa el ambiente como fuente de estímulos, sino también los eventos privados, es decir, los que ocurren dentro de la cabeza de la persona, observados solo por ella y que pueden funcionar como estímulos o incluso como refuerzos. Por ejemplo, una persona que presenta un comportamiento de lavado de manos compulsivo. El estímulo del ambiente puede ser el tocar un pomo o manija de una puerta. La persona piensa entonces que se ha llenado de microbios, que puede enfermar y morir. Se lava las manos y refuerza esta conducta pensando que ahora no se enfermará o morirá. Esto causa una descarga de dopamina en el circuito de recompensa de su cerebro. Entonces, pasamos del modelo conductista del estímulo, la conducta y la respuesta, a un modelo que toma en cuenta los marcos relacionales. Por ejemplo, al escuchar noticias que interpretamos como un peligro, para calmar nuestra ansiedad incurrimos en conductas que nos dan una sensación de control. Noticias sobre desastres que ocurren lejos pueden interpretarse en el sentido de que, al menos aquí estamos bien, y llevarnos a conductas relacionadas con este marco relacional y tener una sensación de seguridad o bienestar. Vygotsky, con su famoso experimento de clasificación de objetos, que seguramente te han aplicado alguna vez, nos da un antecedente de los marcos relacionales. La pregunta es, ¿cuántos conjuntos puedes formar con estas figuras? Inténtalo. Podemos agruparlas por color, por forma, por tamaño, pero también por número de ángulos, por área, por número de lados, etc. Cuantos más marcos relacionales hayamos formado en nuestros cerebros, más formas de agrupar los objetos encontraremos. En el ámbito de la terapia se busca incidir sobre los marcos relacionales, por ejemplo, mediante la reestructuración cognitiva, que busca un cambio de significado en los contenidos del marco relacional. También se pueden cambiar la frecuencia de los pensamientos mediante estrategias de detención. Para el caso de las fobias, el circuito que lleva del estímulo a un comportamiento inadecuado o poco funcional pasa por un marco relacional, mientras que una relación funcional ante el mismo estímulo pasa por un marco relacional diferente. En el caso de la cucaracha, el marco relacional pasa por palabras como suciedad, microbios, asco, miedo, alejarse o exterminar. Hace 2 años me encontré con un trabajo de investigación con cucarachas. El investigador, cuyo marco relacional era más parecido a este, instalaba un dispositivo para estimular núcleos neuronales en el cerebro de una cucaracha, previamente inmovilizada mediante el sencillo procedimiento de sumergirla en agua fría por unos segundos. El dispositivo tenía una pequeña antena, y entonces cuando la cucaracha recuperaba la movilidad, se podía controlar el avance, la vuelta a la izquierda o la vuelta a la derecha, usando un joystick parecido al de los videojuegos, es decir, tenía un robot biológico, pero muy eficiente. Esta semana me encontré con la sorpresa de que el concepto ha evolucionado. El dispositivo cuenta ahora con una microcámara, con sensores de calor, entre otros sensores, y la cucaracha puede ayudar ahora a encontrar personas en un edificio derrumbado por un sismo. Pronto este concepto evolucionará a enjambres de cucarachas robot, mapeando el edificio completo y localizando a las personas controladas, las cucarachas, por un programa de inteligencia artificial. Como estudiantes de psicología aprendimos que no podemos utilizar animales como perros, gatos o ratas en nuestros experimentos sin seguir un protocolo para obtener, cuidar y tratar al animal durante y después del experimento. Además, se debe justificar el trabajo con animales a fin de no dañarlos de forma innecesaria. También tenemos que cuidar cómo vamos a disponer del animal una vez que terminamos el experimento. Pero estas restricciones son mucho menores al trabajar con cucarachas, y dado que algunas especies de cucarachas también vuelan, pues tenemos la posibilidad de tener robots voladores.
Esto es un gran cambio de perspectiva solamente al contar con marcos relacionales funcionales. El libro Modificación de conducta, qué es y cómo aplicarla, de Gary Martin y Joseph Peer, relata el caso de una chica con depresión. La observación conductual incluyó, ahora, una observación de sus eventos privados, es decir, lo que se decía a sí misma. Se encontraron muchos comentarios y observaciones degradantes. La intervención consistió en una lista de afirmaciones realistas sobre su persona, con la prescripción de mencionar una lista de 30 de estas afirmaciones en su mente cada vez que fuera al baño. 2 semanas después, las depresiones desaparecieron y ella tenía ya el hábito de verbalizar internamente estas y otras afirmaciones. En conclusión, la teoría de los marcos relacionales ha enriquecido la corriente conductista de la psicología al tomar en cuenta los eventos privados y el fuerte papel del lenguaje como estímulo de la conducta.